Muy buenos días, amada iglesia. Queremos darle un saludo de bienvenida a este servicio dominical virtual. Bienvenidos una vez más. Aquí estamos para dar inicio a este nuevo servicio donde adoraremos y alabaremos a nuestro amado Dios. Les invitamos a hacerse partícipe de este tiempo de celebración con nuestro Padre. Amén, amada familia. Es un gusto para nosotros como iglesia darles la bienvenida en este tiempo en que exaltamos, alabamos, glorificamos a Cristo el Rey, al Padre y al Espíritu Santo, y recibimos también una palabra que nutre nuestra alma, nuestro espíritu y aún nuestro cuerpo. Así que bienvenidos todos a este servicio de celebración. Les amamos en Cristo Jesús. Bueno, Señor, oramos para que en este día te glorifiques tú en la vida de cada uno de mis hermanos aquí. Que cada uno reciba, Señor, en su espíritu, bendito Dios, lo que tú tienes para ellos. Esa palabra rema, Señor, que va a nutrir su alma, su espíritu, bendito Dios, lo va a sostener en el nombre de Jesús de tu mano derecha. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias por tu presencia en la vida de cada uno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. ¿Puedes aplaudirle a Él? Porque Él es nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro sostén, nuestro refugio. Vamos a decirle: Señor, tú eres digno, tú eres santo, santo. No hay nadie como tú en esta mañana, Señor. Te glorificamos, te exaltamos, porque eres el único digno de gloria, digno de honra, digno de alabanza. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es Él, digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono es. Vamos a decir: digno, digno. Tú eres digno, Padre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra adoración a Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Y juntamente decimos: Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre. Y una vez más: Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Señor, tú eres digno, Padre. Tú eres digno, Señor. Puedes decirle: digno, digno, digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él.
Dios todopoderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno, por siempre y siempre. sigue adorándolo. Santo, 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 Dios todopoderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. Y como creación cantamos, La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Hijo de Dios. Sí, Señor, recibe toda la gloria, Toda la honra, precioso. Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. creo en ti, Jesús. sí, Padre amado, en lo que harás en mí, Señor, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra,
precioso. Hijo de Dios. Sí, Señor. Recibe toda la gloria. Recibe Toda la honra. precioso. Hijo de Dios. Sí, Señor. Recibe toda la gloria. Recibe Toda la honra. precioso. Hijo de Dios. Decláralo. Recibe toda La gloria. Recibe Toda la honra. precioso. Hijo de Dios. Decláralo. Recibe toda La gloria. Recibe Toda la honra. precioso. Hijo de Dios. Muy buenos días, bendiciones a todos. Eso que acaba de expresar nuestro hermano David es una palabra de conocimiento. Es uno de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen en los dones del Espíritu Santo? Eso es palabra de conocimiento. El Señor revela esa palabra de conocimiento o palabra de ciencia. Uno de los 9 dones del Espíritu Santo. Yo no sé si alguien recibe esa palabra aquí presente. Alguien recibe esa palabra, pero tiene que ver con sanidad en un riñón. Era lo que el Señor estaba mostrando, sanidad en un riñón. Tal vez no sea presente o tal vez sea allí en YouTube. Así que damos gracias al Señor porque en medio de su adoración el Señor empieza a sanar. Damos gracias al Señor por ello. Un saludo muy especial en esta mañana a todos los que han venido. Queremos felicitar a nuestras madres hermosas en esta mañana. Démosle un aplauso a todas nuestras mamás, mujeres hermosas, berracas, tremendas, mujeres con ese ministerio tan lindo de servir a sus hijos desde la casa. El próximo 19 de mayo nosotros tendremos un servicio especial, algo especial con las mamás. Así que no te puedes perder, mamá, y los hijos no se pueden perder de celebrar igualmente con la mamá. No lo quisimos hacer hoy porque hoy es un día especial. Sabemos que de pronto algunos o algunas, los hijos se lo llevan a comer, a almorzar, y no queríamos que fuera hoy precisamente por ello. Hoy queremos, y además mañana es festivo y mucha gente también sabemos que por causa de ello no están aquí con nosotros. Bueno, queremos dar un saludo muy especial a toda nuestra gente allí en YouTube. Gracias por estar allí, gracias por su fidelidad. Y también felicitamos a todas las madres que están ahí conectadas también, viéndonos más tarde en otro momento, pero sabemos que estarán allí fieles también viéndonos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Hoy me dijeron que estaba la familia de Gerard, ¿dónde están? Sí, ¡wow! ¿Tu mami? Pero yo la estoy viendo más joven. ¡Súper! La estoy viendo mucho más joven. Mucho más joven. Kevin, bienvenidos. Bienvenidos, Gerard, tú y tu familia. ¡Qué bien! Bienvenidos. Nos gozamos con tenerlos aquí también en este día, Día de la Madre. Y gracias, Señor, por cada una de nuestras mamás. Yo bendigo a mi mamá allá en Sincelejo en este día, con mis hermanos también celebrando. Y bueno, algunos ya tal vez no está aquí, pero está en la presencia del Señor. Ya se están gozando, ¿cierto, Pastor Amago, Nori, que el año pasado tuvieron que... ¿El año pasado este año? El año pasado, sí. Un año ya, wow, cómo pasa el tiempo. Bueno,
Padre, queremos darte gracias. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú quieres hablarnos en esta mañana a través de tu palabra. Queremos bendecir tu palabra en esta mañana. Oramos para que esa palabra que tú has puesto en nuestros corazones, esta palabra llegue a cada vida conforme tú quieres enviarla a cada uno de nosotros, papá. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. No sé cuántos de los que están aquí en esta mañana han tenido o tuvieron problemas con sus padres cuando estaban pequeños o siendo ya jóvenes. Tal vez fueron hijos groseros, hijos malcriados, hijos con comportamientos tal vez un poco hipócritas con sus padres, o tal vez hoy lo están viviendo con sus hijos. Primero hablo a los padres, pero tal vez pueda que lo estén viviendo con sus propios hijos y aún no saben cómo manejar la situación. Por otro lado, también pregunto, ¿cuántos de los que están aquí han tenido problemas con la autoridad? Llámese autoridad paterna, llámese con autoridad escolar, llámese con autoridad laboral, un jefe, por ejemplo, con autoridades civiles, que son muchas, y también con autoridades religiosas. Hay muchos tipos de autoridad, pero de una u otra manera, en algún momento de nuestra vida, puede que cualquiera de nosotros haya tenido problemas con la autoridad. ¿Cómo los enfrentamos, este tipo de problemas? ¿Hemos sabido hacerlo? O tal vez nos metimos en una situación y nunca supimos cómo arreglar esa situación. ¿Sabían ustedes que Jesús tuvo que enfrentar diferentes tipos de autoridad? Y es interesante ver a Jesús manejando, por ejemplo, las autoridades religiosas que resistían el mensaje que Jesús quería llevar. ¿Qué hizo Jesús ante una situación como esa? ¿Cómo manejó la situación? ¿Hubo sabiduría en lo que hizo? ¿Qué enseñanza hubo detrás de todo esto? Hoy yo quiero hablar un tema que he titulado La parábola de los dos hijos. Está fundamentada en Mateo 21, del 28 al 32. Sin embargo, en el contexto del texto, en el capítulo 21, si tú lees lo que precede a este texto del capítulo 21, versículos 28 al 32, Mateo 21, del 28 al 32. Si tú lees el contexto anterior de todo el capítulo, vamos a encontrar que Jesús está revelando su autoridad en el capítulo 21 en diferentes tipos de situaciones y a diferentes tipos de personas. Por ejemplo, capítulo 21, del 1 al 11, no voy a hablar de ninguno de ellos en particular, solo los voy a enunciar para decirles a qué se refería. Del 1 al 11, en ese capítulo 21, Jesús necesitaba un pollino. Un pollino es un burro para ser transportado. Y Jesús, dice la palabra, que ejerció su autoridad
y su soberanía en este pasaje para utilizar el pollino que necesitaba que lo transportara. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han meditado y reflexionado en este pasaje. Del 12 al 17, Jesús se dio cuenta que en el templo estaban utilizando el templo para hacer negocios, y entonces Jesús vino a ejercer la autoridad en el templo para limpiar el templo de eso que estaban haciendo, porque realmente su casa, él la llama casa de oración. Sin embargo, allí ejerció la autoridad para decir: aquí esta es casa de oración y no es casa para hacer negocios. En ese mismo pasaje lo vemos también ejerciendo la autoridad para sanar. Y en ese mismo pasaje, allí Jesús también ejerció la autoridad para decir que la alabanza, porque habían criticado a los niños, porque a veces en el templo los niños nos fastidian. Los niños se pasan por delante, hablan duro, forman una algarabía, y los adultos dicen: estos muchachos no hacen, ¡qué bulla! Y siempre los adultos somos intolerantes ante una situación como esa. Y es allí donde Jesús dice, ejerce la autoridad y dice precisamente: de la boca de los niños y de los que maman he perfeccionado la alabanza. Me gusta esta versión que tengo aquí, que dice: de la boca de los chiquitos y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. En el capítulo 21, del 18 al 22, Jesús ejerce la autoridad sobre un árbol infructuoso, sobre una higuera infructuosa que no encontró higuera ante ella. ¿Y qué hizo Jesús sobre la higuera? La maldijo y la higuera se secó. No encontró fruto y se secó. En el versículo, ahí mismo en el 21 capítulo, del 23 al 27, vemos a Jesús ejerciendo autoridad sobre autoridades religiosas de la época que cuestionaron la autoridad de Jesús. ¿Por qué comento todo esto? Primero, para decirles que en el contexto de la parábola que vamos a tratar, el contexto precisamente lo que Jesús está hablando, estableciendo, de que Él es soberano sobre su creación. Y quiero decirles, Jesús nunca nos pide permiso a cada uno de nosotros para Él hacer con nuestra vida lo que Él quiera, lo que Él quiere de nosotros. Yo estoy aquí en esta mañana porque hace 38 años, un día recibí el llamado de Dios y entendí que Dios irrumpió en mi vida, tomó mi vida de tal manera que si Él me hubiera pedido permiso, ¿sabe qué le hubiera dicho yo? Que no. Y sobre todo de la manera que la hizo. Porque irrumpió de una manera muy difícil en mi vida. Y algunos de ustedes los conocen. Entonces, para entender el tema de hoy, que he titulado Parábolas de los dos hijos, era preciso hablar y decirles, comentarles que en el capítulo 21, en cada uno de los pasajes que preceden a esta parábola, en todos el Señor está hablando de su autoridad, de su soberanía sobre personas, sobre situaciones, sobre todas las cosas. Y eso nos enseña su autoridad sobre cada uno de nosotros. De manera que
para entender la parábola de los dos hijos, es preciso entender la inmediatamente anterior. Esa parábola donde Jesús precisamente es criticado por los religiosos de la época. ¿Quiénes eran los religiosos de la época? Eran fariseos, eran escribas, eran ancianos, eran sacerdotes del templo. Jesús estaba, si tú lees el contexto de todo el capítulo 21, versículos 23 al 27, te das cuenta que Jesús está predicando en el templo. Y llegaron estos hombres, lo interrumpieron y le dijeron estas preguntas. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Eso dice el versículo 23. Pero miren lo que Jesús le responde. Jesús dice, yo también os preguntaré una cosa. Y sabes que a mí me encanta ver la sabiduría de Jesús, porque Jesús nunca se sentía obligado a responderte la respuesta que tú le hacías, sino que te devolvía una pregunta para ver lo que tú podías decir en esa respuesta que ibas a decir. Entonces, dice Jesús, yo también os preguntaré una cosa, la cual, si me respondiereis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y lanza Jesús la pregunta. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces hablaban entre sí diciendo, si dijéremos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si dijéremos de los hombres, tenemos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¡Wow! Démosle un aplauso al Señor. ¡Qué sabiduría la del Señor! Y les decía que era importante leer este pasaje para poder entender la parábola de los talentos. Perdón, la parábola de los dos hijos. La parábola de los dos hijos. Porque mientras él está enseñando, estos principales sacerdotes del templo se le acercaron, dice que eran sacerdotes. En otro de los pasajes paralelos dice que había escribas y había ancianos del pueblo, ¿verdad? Que le lanzaron esta pregunta. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Así que aquí podemos ver una interrupción a la enseñanza que Jesús está dando en el templo. Esto a mí me parece una irreverencia, me parece un irrespeto de estos hombres que supuestamente están pregonando que son hombres de Dios. Y ellos son los que interrumpen a Jesús. Mejor dicho, era la pesada del templo, los líderes del templo. Y le interrumpen de esta manera a Jesús. Entonces, en estas dos preguntas, yo puedo ver un ataque directo, primero a Jesús y luego al Padre Celestial. La primera pregunta, observen, es un ataque directo a la identidad de Jesús
como hijo de Dios. Miren la pregunta. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad? Es un ataque directo a Jesús como hijo de Dios. El Hijo de Dios es soberano sobre su creación. No tiene que pedirle permiso a nadie. Eso es lo que vemos en los pasajes que le preceden, que acabo de mencionar. En cómo Jesús está enseñando en cada uno de ellos y ejerciendo la autoridad hasta sobre un pollino, sobre un burrito. Él no tenía que pedir permiso para utilizar un burro. Así como tampoco nos pidió permiso a cada uno de nosotros el día que recibimos el llamado, a ninguno de nosotros Él nos pidió permiso. Lo aceptamos voluntariamente en nuestro corazón. Pero Él no nos pidió permiso. ¿Cómo irrumpió en tu vida? Tú lo sabes. En algunos fue fuerte, como en el caso mío. Pero tenía que ser así, porque si no hubiera sido así, yo no lo hubiera encontrado jamás. Nunca hubiera tenido un encuentro personal con Él. Así que Jesús no tenía que pedirle permiso a los religiosos de la época para Él hacer lo que estaba haciendo. La segunda pregunta es un ataque a la autoridad del Padre Dios. ¿Y quién te dio autoridad? ¿Quién te dio esta autoridad? Pero en esta actitud de los religiosos podemos ver algo. Y es que, observen esto, mis amados. Lo religioso no tiene discernimiento. El que es religioso, oigan esto, y que nadie se ofenda, oigan esto, porque para mí la palabra religioso yo la pongo entre comillas. Yo prefiero decir los hombres y mujeres de Dios y no decir yo soy religioso. Porque el religioso, para mí y en el contexto que hemos aprendido, el religioso tiene solo un barniz. Ustedes saben lo que es un barniz. El barniz, cuando tú lo aplicas en una superficie de madera, al poco tiempo, sí da brillo, pero al poco tiempo se descascara y sale. Entonces, lo religioso es eso, es una apariencia de piedad, pero no hay en ellos una integralidad. No hay en ellos algo que tú digas, oye, de verdad, esta persona realmente parece de Dios, me convence que es de Dios. Pero lo religioso no es así. Entonces, lo que está ocurriendo ahí es que los religiosos no tienen discernimiento. Estos hombres tienen allí de cuerpo presente a Jesús. Jesús está explicando la palabra y lo interrumpe para hacerle esas dos preguntas. ¡Wow! Si pónganse ustedes a pensar que nos pudiera pasar algo así similar a esto que estamos haciendo en este día. Así que estos hombres no podían entender de dónde venía la autoridad de Jesús, del Padre Celestial. No lo podían entender. ¿Por qué no lo podían entender? Porque no tenían una revelación de lo alto. No se les había revelado quién era quien estaba enviando a su Hijo, que era el Padre. Ni tampoco habían discernido que el que tenían allí de cuerpo presente era el Hijo de Dios. ¿Saben, mis amados? Cómo nosotros muchas veces desperdiciamos las oportunidades de Dios
en un momento donde tú sientes que la presencia de Dios está. Te felicito, David. Había una presencia hermosa esta mañana. Yo le decía al Señor, no me importa si no hay palabra, no hay palabra. Pero si tu presencia hoy se manifiesta solamente a través de la adoración, yo rindo mi mensaje. No hay problema, lo hemos hecho en otras oportunidades. Y somos sensibles y discernimos lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en medio nuestro. Pero los religiosos se les atravesaron a Jesús. Le interrumpieron el mensaje. ¿Sabe que lo religioso se nos atraviesa? ¿Sabe para qué? Para impedir lo verdadero. Eso pasa con los religiosos. Porque en el fondo, lo que ellos tienen es falso. Lo que ellos tienen es solo una fachada. Entonces estos religiosos se le están atravesando a Jesús en el camino. Y eso es algo que la iglesia necesita aprender a poner en práctica. Necesitamos ser verdaderos, no falsos. Necesitamos aprender a discernir lo que proviene de Dios. Por eso la importancia de que los dones del Espíritu Santo crezcan en medio nuestro, para nosotros poder discernir qué está queriendo hacer el Señor en determinado momento. Y estos hombres principales sacerdotes tuvieron al Mesías al frente, al Cristo, y no lo supieron honrar. Le interrumpieron su mensaje para hacerles esas dos preguntas. Y es allí donde Jesús empieza toda una estrategia para revelar lo falso que las autoridades religiosas estaban estableciendo por un lado, para entonces Jesús establecer lo verdadero, lo correcto. Miren la pregunta que le hace Jesús. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos empezaron entre ellos. ¿Qué decimos? Si decimos del cielo nos van a preguntar. Ay, entonces, ¿por qué no creíste? Bueno, entonces eso no lo vamos a decir. ¿Y si decimos que es de los hombres? No, nos linchan los hombres. Porque ellos creen que Juan es un profeta. Entonces no van a linchar los hombres. Eso comentaron ahí en voz baja. Y terminaron diciéndole a Jesús, no sabemos. Y Jesús les dice, entonces yo tampoco les voy a decir quién fue el que me envió. Wow, esas son las cosas que me encantan de Jesús. Y son sorprendentes para nosotros. Comportamientos sorprendentes de Jesús. Hay algo tremendo en todo esto y que tiene que ver, es que cómo Jesús se guardaba el derecho de responder ciertas preguntas. Él se guardaba el derecho. Miren lo que dice Mateo 11:27. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han recibido revelación de Dios. Cuando tú tienes esa revelación que llega a ti, a tu mano, y tú dices, wow, yo no había visto esto jamás. Lo leí, nunca lo había visto. Y cuando tú dices eso, te entra un gozo, una alegría, te inyecta de algo que es vida. Y es esa vida, Zoe, de Dios en ti, que te hace experimentar algo tremendo.
Ahora, Jesús no se queda allí con la respuesta que les dio. Si bien es cierto que Jesús no le respondió como ellos querían que le respondiera, Jesús pareciera que les cambiara la conversación. Pero en la manera como lo sigue abordando, podemos ver un hombre lleno de sabiduría. Para llevarlos a la respuesta que él quería, pero ¿sabe qué va a hacer ahora? Los va a poner a reflexionar. Y les dice, ¿qué les parece? Una pregunta. ¿Tú quieres? Miren, esto es una técnica. Lo que Jesús está utilizando aquí es una técnica que se utiliza en diferentes situaciones. Tú quieres sacarle algo a una persona o le quieres decir algo a una persona, pero tú no quieres afirmarle a la persona lo que tú estás viendo en la persona. Tú puedes utilizar preguntas para que la persona te responda lo que tú quieres que te responda. Eso se llama facilitar. Y es una técnica en el aprendizaje que lo utilizamos los maestros, en el colegio lo utilizamos los jefes con un subalterno, y podemos hacer preguntas y esa persona nos va a responder lo que nosotros estamos esperando que pueda responder. Pero tú no la estás afirmando, tú estás esperando la respuesta de esa persona. Así que Jesús puede discernir el porqué de las preguntas de estos hombres religiosos que le están haciendo, y es que lo religioso no se somete a la autoridad. Es más, la cuestiona. Por eso es que ellos le interrumpen el mensaje. Yo me imagino a esos sacerdotes cuando estarían hablando entre ellos y dijeron, no importa, interrúmpele el mensaje, tú tienes autoridad aquí en el templo. Y pregúntale de parte de quién viene, quién lo envió. ¿Sí? Entre ellos hablando y lo interrumpieron. Pero lo religioso, entre comillas, lo digo entre comillas para que nadie se ofenda, porque el contexto religioso puede aplicar también para nosotros que somos religiosos si lo utilizamos de buena manera. Pero nadie se ofenda. Aquí yo lo estoy usando del modo despectivo. Y entonces no se someten a la autoridad, la cuestionan y tampoco tienen el discernimiento para entender con quiénes ellos estaban hablando. Nada menos que con el Mesías, con el Cristo. Lo tenían allí de frente y lo estaban cuestionando y no discernieron quién era. Así que en vez de Jesús haberles contestado la pregunta, prefirió decirles, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Pero Jesús prefiere contarles una historia. Y es la historia de un padre con sus dos hijos. Y de cómo las familias son un lugar para propiciar momentos donde se puede aprender acerca de la autoridad y de la identidad de los hijos. Porque en las dos preguntas que había, se dudaba de Jesús en su identidad como hijo de Dios y se dudaba de la autoridad del que había enviado a Jesús. Entonces Jesús, en su sabiduría, dijo, voy a contarles una historia y en esa historia les voy a enseñar cómo allí, en casa, en familia, podemos aprender a enseñar
sobre la verdadera autoridad y cómo los hijos deben saber también deben entender cómo ellos también pueden aprender a ser hijos. Primero, a ser hijos de sus padres y segundo, a ser hijos de Dios. Entonces, de aquí podemos extraer 3 verdades de esto que acaba de ocurrir y que antecede a la parábola de los 2 hijos. Podemos extraer 3 verdades. En la religiosidad no hay revelación. Qué bueno poderle decir hoy, Señor, quita de mí todo barniz de religiosidad. Miren, desafortunadamente, nosotros venimos de un contexto religioso tradicional y como venimos de ese contexto religioso tradicional, no nos damos cuenta que ese barniz todavía nosotros muchas veces lo tenemos aplicado en nuestra vida. Entonces, en esa religiosidad no hay discernimiento, no hay revelación. Y estos hombres religiosos estaban hablando allí de cuerpo presente con el Mesías, con el Cristo, y no se habían percatado. No había en ellos discernimiento de espíritus para discernir que ese hombre sencillo que estaba hablando allí en el templo era el Mesías. Segundo, sin revelación es imposible reconocer la autoridad celestial. ¿Qué iban ellos a reconocer autoridad celestial? Si ni siquiera habían podido recibir a ese que estaba allí, que era el Hijo de Dios, el Hijo del Padre Celestial, entonces mucho menos iban a recibirlo como autoridad. Y tercero, Jesús manifiesta al Padre a aquellos a quien Él quiera revelar. ¡Wow! Qué bueno poderle decir a Jesús, Señor, yo quiero estar entre los que tú quieres revelarme cosas secretas y ocultas, porque te place ver mi corazón y me quieres igualmente manifestar, revelar esas cosas ocultas que están en el corazón. Cuando estaba preparando esto, me acordaba, ¿se acuerdan ustedes de Simeón? Simeón era un anciano en el templo, en la época en que Jesús ya había nacido, estaba pequeñito. En Lucas 2, del 25 al 33. Y Simeón le dio una tremenda palabra a Jesús y a sus padres. Dice en Lucas capítulo 2, del 25 al 23, dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Oigan eso. Así que Simeón de religioso no tenía nada. Había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Y vino por el Espíritu al templo. Y cuando los padres metieron al niño Jesús en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, él entonces le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ahora despides a tu siervo en paz. Wow. Pudo discernir que ya era el momento en que él iba a partir, porque ya había visto, ya había tenido un encuentro con el Mesías. Dice, conforme ahora despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos,
luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que decía de él. ¿Cuántos glorifican al Señor por ello? Podemos ver a Simeón, podemos ver a una Elizabeth, hombres y mujeres de Dios que recibieron revelación por causa del Espíritu Santo, porque así le plació a Dios. Yo creo que aquí dejamos el mensaje hasta aquí. Ya es muy tarde, son las 12 menos 20. Así que, ¿para qué vamos a ver la parábola de los dos hijos? Lo dejamos más bien para la semana entrante. ¿No? Bueno. Entonces, ahora sí vamos a entrar a la parábola de los dos hijos. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Miren lo que dice la parábola de los dos hijos. Son los versículos que siguen, del 28 al 32, dice: Mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y llegando al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y vino al segundo, y le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Yo, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos le dijeron, el primero. ¿Quiénes son ellos? Los fariseos, los religiosos que estaban allí. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Wow. Hay una fuerte palabra aquí. Al final vemos una fuerte palabra, una fuerte confrontación. Y dentro de esta parte, que es como una segunda parte, para entender esto era importante haber hablado de lo otro, porque ya vamos a ver cómo vamos a unir lo uno con lo otro. Versículo 28 y 29 dice: Mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y llegando al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Aquí podemos ver, mis amados, varias verdades interesantes que podemos sacar de la relación de este padre con su hijo. Yo a este hijo le llamo el hijo grosero. El hijo grosero. Y lo primero que quiero hablar tiene que ver con lo que le dice el padre: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. El padre da direccionamiento a sus hijos. Padres que están aquí, ¿cuántos de ustedes como padre han enseñado a sus hijos a darle direccionamiento? Eso es parte de lo que como padres hacemos. Así que aquí vemos a un padre de familia dándole la orden a su hijo que fuera a trabajar hoy en su viña. Y para sorpresa de nosotros, como lectores, primeramente, fue que el hijo le dijo de entrada: no quiero. Yo me puse a pensar cuando estaba haciendo esto, cómo hubiera actuado mi papá conmigo ante una situación donde yo le hubiera dicho a mi papá esto. Y en efecto, seguramente muchas veces lo hice. Pero mi papá me hubiera dado un al revés. Exacto. Eso parece sabanero.
pero me hubiera dado un al revés, que me hubiera dejado para el otro lado. La cara me lo hubiera dejado de este lado. No sé cuántos de los padres que están aquí se pueden identificar con esto y alguna vez les han pedido este tipo de solicitud a sus hijos y les han dicho claro y pelado que no van. Que no van. Yo pienso que esto debe ser una respuesta dolorosa a un padre. Dolorosa. Papás que están aquí. Y hablo de papá y mamá. ¿Cómo te has sentido cuando tú esperas que tu hijo te diga amablemente, ay, sí, mamita, sí, papito, tranquilo, cuenta conmigo, claro que sí, yo lo hago? Y te contesta de esa manera, no quiero. ¿Cómo te sientes tú como padre? Eso crea un dolor tremendo. Ahora, el padre le está pidiendo a su primer hijo que fuera a trabajar en su viña, que entre otras cosas, la viña es también la de él. Sí, la labor del producto de esa viña lo iba a beneficiar a él como hijo también, porque al fin de cuentas, como hijo, él es heredero. Entonces, eso lo iba a beneficiar a él. Pero ¿qué podemos ver aquí en primera instancia? Vemos un hijo grosero que le contesta de mala manera ante un mandato de su padre. El padre le habló de una manera muy buena, a mi parecer muy buena, y le dijo, oigan, analicen la frase, hijo, ve hoy y trabaja en mi viña. No iba todos los días. Le dice, hijo, ve hoy y trabaja en mi viña. Yo veo palabras implícitas relacionadas con la paternidad y con la hidalguía en ese mandato del padre. El padre le dice, hijo, mire, esa sola palabra, hijo, el padre le está expresando su paternidad, su amor. Hijo, como diciéndole, no olvides que tú eres mi hijo. Tú eres mi heredero. Esto, al fin de cuentas, es tuyo. Yo puedo ver en esa sola palabra una manifestación de amor del Padre. Hijo. Segundo, le dice, ve hoy y trabaja. Aquí veo algo, y es que el padre le enseña a su hijo a ser productivo. ¡Wow! Papás que están aquí, miren la importancia. Tú quieres que tus hijos el día de mañana sean productivos. Enséñale desde niños a ser productivos. Ahora, en el contexto judío de ellos como familia, ¿qué hacían ellos? Ellos enviaban a sus hijos a su viña, porque una viña representa el negocio más común para el pueblo de Israel. Muchas de las familias tenían viñedos. Entonces, el lugar donde iban a trabajar, ¿dónde era? En los viñedos. Ve a trabajar en mi viña. En nuestro contexto, es como si el papá le dijera al hijo, mijo, acompáñame hoy a la oficina. En el contexto nuestro, quiero que me ayudes a legajar unos documentos que tengo para que los archives y los metamos en unos folders y guardemos esto. Hoy puede ser eso. Pero estamos contextualizándolo.
Pero el padre, y miren lo que vemos aquí, es que el padre le enseña a sus hijos a ser productivos. Allí los hijos aprenden primero a conocer la autoridad del padre. Allí les enseña a ser mentoreados, porque allí le va diciendo, mijo, mira, si tú legajas estos documentos de esta manera y esto lo pones juntos en este folder, los que dicen esto los colocas en este folder, los que dicen esto otro lo colocas en este otro folder, y así podemos hacer varios folders y así los archivas. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama un mentoreo. Eso lo hace un padre. Un padre lo hace. Es un mentor. Y el padre enseña también de acuerdo a la habilidad. Oye, este muchacho es bueno para organizar documentos. Pero si el otro es bueno para otra cosa, bueno, listo, vamos a que hagas otra cosa. Y eso me recuerda mi papá. Esto lo he comentado yo, pero esta parte no la conoce. Mi papá fue un hombre que con mucho esfuerzo llegó a ser transportador, y juntamente con mis tíos en Sincelejo tuvieron una flota de camiones que transportaban ganado en Sincelejo. Y todos los días los camiones de mi papá, los de mis tíos, todos los días estaban haciendo viajes y era productivo el negocio. Y ellos nos involucraban a nosotros como hijos. Y yo me acuerdo que mi papá me decía, mijo, necesito que me hagas la planilla de este camión que va de viaje para tal parte. Pero me lo decía, me levantaba a las 3 de la mañana. Mijo, hazme la planilla de este. Y yo, papi, pero ¿por qué no me lo dijiste anoche? Me dijo, mijo, es que cuando ya me llamó el dueño del viaje, ya tú estabas dormido. Entonces necesito que te levantes, que me hagas la planilla para que entonces el camión se pueda ir madrugado a hacer el viaje. Yo le digo, bueno, listo, papi, está bien. En la próxima me avisas con tiempo. Pero los dueños de viaje son así, se les ocurren las cosas también ya tarde, en la noche. Hombre, se me olvidó llamar a Gilberto Sierra, que es el que maneja, el transportador que nos maneja los viajes. Se me olvidó llamarlo, llámalo, no importa, que ahí lo vas a encontrar. Y mi papá, por supuesto, estaba dispuesto. Me decía a mí eso, yo me levantaba temprano, llenaba, allí a las 3, llenaba las planillas. Esas planillas se presentaban en los retenes para que el camión pasara y no los cogiera la policía creyendo que era un ganado robado. Eso no pasaba con mi papá porque era un hombre muy, muy organizado con sus cosas. Pero él necesitaba que entre sus hijos aprendieran eso. Él sabía, estaba meditando en eso y decía, wow, mi papá sabía que yo tenía habilidades administrativas, organizativas, que yo podía hacer eso. Pero a mi hermano era bueno para la mecánica, y esto yo lo he contado. A mi hermano le encantaba estar en los talleres arreglando los camiones, porque le gustaba ensuciarse de grasa. Entonces a mi hermano lo llamaba cuando el camión se varaba y le decía, mijo, el camión está varado. Ayúdame, vete para allá para que vayas con el mecánico y estate pendiente de que los repuestos que le van a poner no le vayan a poner cosas que no sean, sino que sea lo que sea. ¡Wow! ¡Qué inteligencia la de mi papá! ¿Por qué comento todo esto, mis amados? Porque necesitamos entender lo que está haciendo el papá del hijo grosero. Lo está llamando a su viña para enseñarle autoridad, pero también para mentorearlo sobre los negocios de familia. ¿Quién era el que iba a sucederlo cuando él muriera? Entonces, a veces los hijos, cuando somos hijos, no entendemos lo que los padres están queriendo hacer con nosotros. Y entonces pensamos, es que no me deja dormir esta tarde, yo lo que quiero es dormir, descansar.
todo eso es parte de la inmadurez. Así que la importancia de cómo se aprende obediencia cuando tus padres te llaman a que te involucres en los negocios de su familia o en el trabajo donde tu papá o tu mamá están involucrados. Y sigue diciendo, en esa invitación le dice, el papá le dice, ven hoy y trabaja en mi viña. Él no le dijo en nuestra viña. Él le dijo en mi viña. ¿Por qué le dijo eso? Eso tiene su razón de ser. Será nuestra cuando ya te la ganes. Mientras tanto, es mía. Y yo ejerzo la autoridad sobre esta viña. Muy sabio el padre. Entonces, podemos entender que el padre le enseña a ser productivo a su hijo. 4. El padre le enseña cómo aprender a conocer la autoridad. Es aquí donde todos como padres y como hijos aprendemos lo que se llama autoridad de un padre. Allí aprendemos a reconocer esa autoridad del padre. Porque tu papá te está diciendo, mijo, haz las cosas así. Y tú aprendes a hacerlo como tu papá te está diciendo. Y lo ves no solo como papá, sino también como autoridad. Así que desde la viña del padre, desde el trabajo o negocio que tu papá tenga o tiene, aprendemos a reconocer la autoridad. Si nosotros aprendemos a entender desde la casa quién es nuestra autoridad, para nosotros será fácil someternos a cualquier autoridad donde estemos más adelante. Si tu papá te enseña a reconocer autoridad, primero en él, luego cuando te envía al colegio, tú vas a reconocer la autoridad en tus profesores. Luego, cuando ya tú pases a la universidad, igual reconocerás la autoridad en los profesores universitarios. Cuando vayas a trabajar, vas a reconocer la autoridad laboral con tu jefe. Pero ¿dónde fuiste mentoreado? En el negocio de tu padre. Miren todo lo que está haciendo Jesús para llevar a los que están oyéndolo. ¿Quién lo están oyendo esto que él está hablando? Los religiosos. Les está hablando del caso del muchacho que no quiso ir. Que no quiso ir al mandato del Padre. Entonces la enseñanza de Jesús de manera práctica explica que la autoridad se aprende a ejercer de manera bilateral. El Padre que da la orden, pero el Hijo que la recibe y la obedece. Así que si ustedes ven, Jesús le está ya respondiendo la pregunta que le hicieron los religiosos. Ya está respondiendo la pregunta. Miren, que voy a parafrasear lo que Jesús, esto se los cuento aquí, pero él no se los está diciendo abiertamente a ellos. Pero a través de la enseñanza, si ellos son inteligentes, ellos se la van a captar. ¿Qué está diciendo Jesús a los religiosos? Voy a parafrasearlo, porque esto no está en el texto. Pero la enseñanza es esa. Jesús le está diciendo, yo tengo un Padre, que es el Padre Celestial. Él me dio la orden que fuera a trabajar en mi viña. ¿Y cuál es la viña? Esta. Jesús vino a este mundo a trabajar en la viña del Padre. A eso vino. Y dice Jesús, y yo estoy cumpliendo la orden de mi Padre. Con esta explicación, ya los religiosos van entendiendo, wow, estamos entendiendo lo que este Señor nos está explicando. Así que
en medio de esta historia, Jesús le está respondiendo de parte de quién viene la autoridad de él, el Padre, y que él es un hijo y obedece a su Padre. Pueden observar la ilustración que Jesús tuvo para explicarle a los religiosos lo que ellos querían oír en una sola frase. ¿Por qué Jesús no lo dijo de una sola frase? Porque le hubieran dicho, tú eres un hereje. Eres un hereje. Pero noten que en la historia que Jesús está contando, el hijo no es obediente en primera instancia. Porque él le dice no a su padre. Pero hay una actitud que cambia la atmósfera del hijo grosero. ¿Cuál es la actitud? Dice que el hijo se arrepintió. Esto habla que hubo un cambio de este joven y terminó yendo a hacer lo que su padre le envió. Papá, mamá, que estás aquí. Mira cómo cambia la atmósfera en la relación de este padre con su hijo. Porque esta palabra que vino al hijo, este verbo, arrepentirse, fue lo que hizo inmediatamente que el muchacho cambiara de manera de pensar y cambiara de actitud. Esto nos habla también que la mejor plataforma para nosotros ser entrenados en obediencia en la misma familia tiene que ver en los trabajos en casa. ¿Tú quieres que tus hijos aprendan obediencia? Empieza a entrenarlos en casa. Que recojan los zapatos, que arreglen la cama, que ayuden en los quehaceres, que no hagan lo que mi mamá hacía con nosotros, porque mi mamá era más machista que mi papá. Y cuando cogía yo una plancha, mi mamá decía, yo te la plancho. Nuestras madres eran más machistas que nuestros padres. Sin embargo, no denigra a nadie una labor en casa, seas hombre o seas mujer. No lo denigra a nadie. Así que es en casa donde se aprende obediencia. Les enseñamos obediencia a los hijos. Les enseñamos a ser mentoreados. Y lo mejor aún, es en casa donde los hijos empiezan a recibir sanidad. Y ya vamos a ver, en el corazón de los hijos con los padres. Es en la casa donde ellos empiezan a recibir sanidad. Oigan, papá, tú estás queriendo que tu hijo te lo sane un psicólogo. ¿Cuántos dicen amén conmigo? La responsabilidad, la llave la tienes tú como padre. Eso es lo que me dice a mí esta parábola. Pues el arrepentimiento vino al hijo por causa de la relación con el padre. Y ya vamos a ver algo muy importante en lo que viene. Quinto, el padre le enseña a su hijo a través del silencio. Wow, el papá, dice la palabra, el papá no le reviró en nada a la respuesta del muchacho. No quiero. Mamá que estás aquí, papá que estás aquí, ¿qué le hubieras dicho tú a tu hijo si él te dice no quiero? Piénsalo, no lo digas, piénsalo. Pero tenlo por seguro que le hubieras dicho algo fuerte a tu hijo y hubieras estado con la cantaleta todo el día. ¿Cierto que sí? Muchas veces los padres nos volvemos cantaletosos con los hijos. Les quiero decir, papás,
con las cantaletas no ganamos nada. Ahora, esta porción no lo dice. La porción de la palabra no lo dice, pero no sabemos si el padre empezó a orar en silencio por su hijo para que cambiara de actitud. Y yo estoy por creer la importancia de lo que Jesús nos quiere enseñar aquí. El silencio de los padres, papás. Cuando tú te quedas en actitud de silencio ante una circunstancia de tu hijo o tu hija que te ha dolido, que te han dicho un no quiero rotundo, y tú te vas al cuarto, a la presencia de Dios y oras por tu hijo, y en 2, 3 horas, 4 horas, 2 días, 3 días, tu hijo cambia de actitud, eso habla de que tu oración ha sido escuchada. Así que el padre le enseña más a su hijo a través del silencio. Y cuando digo el silencio, no te estoy diciendo que no hagas nada, porque tú puedes hacer una guerra en la presencia del Señor para arrebatarle a tu hijo de las garras del diablo que está cogiendo a tu hijo y se lo está llevando a través de la desobediencia. Así que el padre enseña a su hijo a través del silencio. Así que la mejor autoridad que podemos ganar sobre nuestros hijos es la que se hace en oración y las cosas que podemos ganar a través de la oración. Y por último, en esta parte, observemos, el hijo grosero se arrepiente y es sanado. Dice, pero después, arrepentido, ¿qué hizo? Fue. Ahora, ¿qué fue lo que sanó al primer hijo de su mala actitud? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Esta es una palabra casi que en desuso en la iglesia del Señor. Es tan importante la doctrina del arrepentimiento, porque la palabra arrepentimiento implica tanto, cuando tú lo estudias en el original hebreo, implica tanto, esa palabra arrepentimiento. Miren las palabras de Jesús en Mateo 4:17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús con eso? Que el arrepentimiento, cuando hay arrepentimiento en un miembro de la familia, lo que ocurre allí con ese miembro es que el reino de los cielos se ha acercado a tu casa. Así que a esa casa de este hombre se acercó el reino de los cielos. Y eso pasa, papá y mamá que estás aquí, si tú estás clamando por tus hijos, pídele al Espíritu Santo que traiga arrepentimiento en tus hijos. La pregunta es, esto que voy a decir es muy importante, que todo padre de familia lo sepa. ¿Por qué los hijos, la mayoría de los hijos, son tan duros y tan hostiles con los padres? ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría? Y lo digo por mí, primeramente, porque me vi de joven, de niño, respondiéndole mal a mi padre y a mi madre. Me dieron fuerte, cinturonazos, chancletazos, mi mamá. Buenísima con la chancleta, mi mamá. Buenísima. Pero saben,
nosotros necesitamos entender el fundamento de las cosas. El fundamento de las cosas. Miren lo que dijo el profeta Malaquías. Esta es la última profecía que un profeta del Antiguo Testamento dice. Malaquías 4:6. Oigan lo que dice. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Papás, hijos que están aquí, sobre la humanidad vino una fractura en la relación de los padres con los hijos. ¿Desde cuándo? Desde Génesis. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, a partir de ese momento entró una fractura con el Padre Celestial, con sus hijos. Esa fractura, esa ruptura de Adán y Eva con su padre se transmitió a nosotros y nosotros la heredamos. Cuando ya Malaquías está contando esta palabra profética, cuando Malaquías la está contando, se creció la bola de nieve. Es que Malaquías es el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y Malaquías está diciendo una verdad. Y él está diciendo: yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ahora, yo no sé si tú como papá has podido identificar esto en tus hijos, pero esto te va a ayudar a entender que el asunto, más que contigo como papá, el asunto también es un asunto que viene desde Génesis y que nosotros tenemos que ir a la raíz. Es una problemática mundial. Ahora, ¿qué pasó con Malaquías? Cuando Malaquías dijo esta palabra, profetizó esta palabra, Malaquías lo que estaba haciendo era que estaba dando una palabra de sabiduría. David habló esta mañana de una palabra de ciencia o de conocimiento. Palabra de sabiduría es un don del Espíritu Santo que consiste en dar la solución a una problemática. Tú tienes un problema en casa, pídele al Señor una palabra de sabiduría para saber cómo solucionar el problema. Aquí con esta palabra que acabo de leer, el Señor le está diciendo a Malaquías la palabra de sabiduría de esa bola de nieve que se creció desde Génesis hasta Apocalipsis en la relación de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. ¿Y cómo lo veía él? Él decía, él hará volver. Dice, he aquí yo os envío al profeta Elías. Ahora, no es porque tenga que venir Elías, el profeta Elías. Porque lo que está diciendo Malaquías es que ese profeta Elías tenía el Espíritu Santo en él, que era tan fuerte lo que estaba en Elías, que Malaquías decía, necesita venir un profeta como Elías, con ese Espíritu Santo para que transforme la relación de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Eso es lo que está viendo Malaquías. Ahora, Malaquías no está viendo la profecía completa. Pero más adelante, ¿quién vino? Más adelante vino Juan el Bautista. Y de Juan el Bautista se decía que era Elías. Que era Elías. ¿Por qué se estaba refiriendo de que Juan el Bautista era un Elías? Porque Juan el Bautista tenía el Espíritu Santo que tenía Elías.
y lo tenía en la misma proporción y poder como lo tenía Elías. Y a eso vino el profeta Juan el Bautista, porque dice la palabra en Isaías que él vino a quitar, a rebanar de los corazones todo orgullo. Bájese todo lo que está elevado. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo a veces he sentido que Dios está pasando un bulldozer por mi corazón para rebajarme todo orgullo y toda altivez. Pero también veo a Dios rellenando aquellas partes en mi corazón donde necesitan ser rellenadas, porque en algunas me he visto con una subestimación impresionante. Y el Señor tiene que rellenar lo que está en subestimación. Me creo menos que otros. Entonces, ¿a qué viene el Espíritu Santo que estuvo en Elías, que estuvo en Juan el Bautista? Vino a restaurar, a preparar los corazones para que entonces venga el Mesías, que es el Cristo, el que tú y yo hemos conocido. Y ese Cristo, cuando vino, ¿qué fue lo que dijo? Entonces él dijo, ya le dice a los discípulos, cuando yo me vaya, yo les voy a dejar un consolador. Ese consolador que les voy a dejar, de ahora en adelante, va a estar con ustedes todos los días de su vida, porque es el Espíritu Santo. Y ustedes no van a estar solos. Entonces ya no se van a sentir más huérfanos. ¿Cuál era el asunto que estaba planteando Malaquías? Malaquías estaba diciendo, él no veía toda la profecía, porque los profetas no es que vean todo, reciben una parte. Malaquías no vio todo. Lo vio Jesús, sí, 400 años antes. Lo vio Jesús. Lo dijo Jesús. Les voy a dejar el Consolador. Y cuando Él venga, se va a ir toda orfandad. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor a nosotros hoy? El Señor nos está diciendo a nosotros, sacúdanse de toda orfandad. ¿Cuántos quieren sacudirse de toda orfandad? Porque el comportamiento nuestro en determinadas situaciones en nuestras casas, con nuestros padres, tiene que ver con eso. Actuamos en orfandad. Oye, pero ¿por qué? Si mi papá me está llamando a que vaya a ayudarlo en su viña, en su trabajo, y el sábado me va a cuadrar para que yo pueda ir a cine, para que yo pueda comer rico, y yo no queriendo ir. ¿Por qué? Sí. Entonces empezamos a ver las cosas de una perspectiva diferente a cómo Dios quiere enseñarlas. Entonces, importante, padres, que tú sepas si has tenido problemas tú personalmente con tus padres, si has tenido problemas con tus padres, tenlo por seguro que tiene que ver con esto de Génesis. Y lo dejes, no ignores esto, arregla esto. Por eso tenemos el Espíritu Santo hoy, que viene a nosotros a hacer esto. Son las 12:19. Me faltan 3 puntos. Me falta el hijo hipócrita. ¿Cuál de los hijos hizo la voluntad del Padre? Y por último, la confrontación que le hace Jesús a los religiosos de la época. Colócate en pie. No sé cómo va a ser el Señor, pero quiero decirles, sí, si Dios quiere continúa, pero les quiero decir, hoy es Día de la Madre. Hoy es Día de la Madre, sé que muchos
van a comer en familia y no queremos interrumpir ese almuerzo. Al contrario, queremos ir con ustedes y estar con ustedes. No, mentira. No, nosotros tenemos programa. Pero creo que la pulpa del mensaje estuvo en el hijo grosero. Porque el hijo grosero entendió la importancia de arrepentirse. Iglesia, necesitamos aprender a arrepentirnos. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a arrepentirse. Porque el reino de los cielos se acerca a tu casa en la medida que tus hijos empiezan a tener una actitud de arrepentimiento. Si ustedes como padres también se arrepienten en la presencia del Señor de situaciones, tú sabes que los padres no son perfectos tampoco. Los padres no son perfectos. Porque sean papás no es que no se hayan equivocado, se pueden equivocar. Y un papá debe decirle a su hijo, hijo, me he equivocado. He tenido actitudes no sanas contigo. Como hijo, me he equivocado. Y sabe que eso trae el reino de Dios. Porque el hijo recibe eso y dice, papá, mamá, sí, yo me he dado cuenta, pero yo te perdono. ¿Y sabe qué pasa ahí? Empieza a fluir el amor de Dios. Con todo esto, al final, Jesús estaba confrontando a esos fariseos, a esos religiosos, y les estaba diciendo, les he contado toda esta historia para decirles que yo estoy aquí con la autoridad de mi Padre, porque Él me envió a la viña de Él a que yo trabajara en su viña. La pregunta es, ¿tú estás entendiendo que el Padre Celestial también te está mandando a ti, a esta viña, a que trabajes también para Él? ¿Lo estás entendiendo? ¿O tú eres de los que le dices al Padre, no quiero, no tengo ese llamado, eso no va conmigo? De eso necesitamos arrepentirnos. Inclina tu rostro ahí donde estás. Dile, Señor Jesús, en este día tú has hablado a mi vida. Hoy te pido que me perdones porque sé que he tenido actitudes en mi vida equivocadas con mis autoridades. Primero, paternas. Segundo, seguramente en el colegio no fui reverente con mis profesores. Seguramente también en el trabajo he tenido problemas con las autoridades laborales, creyendo que yo tengo la razón. Seguramente he tenido problemas con autoridades civiles también. Perdóname, Señor. Hoy vengo delante de ti y te pido que me ayudes a entender que el hijo grosero cambió de actitud porque se arrepintió. Yo no quiero ser más hijo grosero, pero tampoco quiero ser un hijo hipócrita, porque quiero que mi corazón sea íntegro delante de ti. Hoy vengo ante ti y juntamente con mis hermanos me arrepiento
de todo lo que haya en mi corazón que te haya desagradado a ti. A ti. Perdóname. Perdóname. Días, ¿cómo están? Mi cariño les saluda. Quiero animarlos a nuestra temporada de bautismo. Tendremos un tiempo de preparación que serán el 5 y el 12 de mayo en el Hotel Holiday de 9 a 10 de la mañana. Luego tendremos el día 18 de mayo nuestro bautismo, que estaremos indicándoles posteriormente el lugar donde iremos. Anímate, si aún no te has bautizado, habla con tu líder, inscríbete en el formulario que hemos colocado para ti en nuestro chat de Comunife. No te quedes, recuerda que este es un paso de obediencia para los que hemos creído en Jesús. Chao, chao. Amada iglesia, seguimos adorando aquí a nuestro amado Rey, a nuestro Padre Celestial. Ahora lo haremos, Señor, de una manera especial, demostrando nuestra gratitud con Él, dándole de lo que Él nos ha dado, Señor, trayendo al alfolí, Señor, nuestros diezmos, ofrendas y primicias, bendito Dios. Gracias, Padre, porque aquí hay una iglesia que es generosa, que anhela servirte con su vida, invertir sus fuerzas, pero también su economía en la extensión del reino, trayendo nuestros diezmos y ofrendas a tu casa, Padre. Gracias en el nombre de Jesús, amada iglesia. Puedes pasar adelante a traer tus diezmos y tu ofrenda. Y en Cristo Jesús bendecimos el fruto de tu trabajo. Y declaramos que será multiplicada al 30, al 60 y al 100 por uno, como lo ha prometido nuestro Padre Celestial en su palabra. Amén.